Hola chicos, ¿cómo les va? En esta clase vamos a ver lo que son las bases moleculares de la herencia. Vamos a seguir hablando de cómo se heredan aquellos caracteres y más bien de un aspecto molecular. En la clase anterior nosotros una definición de vida y habíamos dicho que la vida la podíamos definir teniendo en cuenta aquellas características o propiedades que están presentes dentro de los organismos vivos. Habíamos dicho que podíamos definir vida como aquella materia altamente organizada, tanto por materia orgánica como inorgánica, y que esta organización debía mantenerse a lo largo de este lapso de vida, es lo que nosotros llamamos la homeostasis, y ser transmitida a la siguiente generación. También habíamos dicho que un organismo vivo no podía generar cualquier otro organismo vivo, sino que iba a originar otro con características similares. En aquellos que son organismos de reproducción del tipo sexual darían un organismo similar a sí mismo, y en aquellos organismos que tienen una reproducción asexual darían lugar a un organismo idéntico, ya que compartirían la misma información genética. Para que esto suceda, ¿sí? También hemos dicho que en esa transmisión lo que había era un conjunto de instrucciones que pasaba desde el organismo parental a la progenie, y que esas instrucciones lo que iban a hacer era ir dictando o dando las pautas de cómo debían construirse ese nuevo organismo. También lo que habíamos hecho era dar una definición de fenotipo, y habíamos dicho que un fenotipo es cualquier característica o rasgo de un organismo. Esas características pueden ser morfológicas, del desarrollo, propiedades bioquímicas, fisiológicas e incluso de comportamiento. Y también hemos dicho que cuando nosotros hablamos de unas características, no había que confundir y solamente tener en cuenta aquellas características que se presentan como manifestaciones visibles del genotipo, sino que no necesariamente pueden ser percibidas de manera directa a través de nuestro sentido, sino que pueden hacerse, por ejemplo, a través de diferentes pruebas bioquímicas o moleculares. También habíamos dicho que el fenotipo no solamente resultaba como una expresión del genotipo, sino que también dependía del ambiente en el cual se expresaba ese genotipo. Entonces, como habíamos dicho, ¿sí? El fenotipo va a depender tanto de factores genéticos como de factores ambientales. Este factores genéticos sería un genotipo, ¿sí? Un genotipo que determina una característica dada, pero en la mayoría de los casos este genotipo no solamente depende de un gen, sino que depende de un conjunto de genes y de las interacciones genéticas que esté presente. Por otra parte, depende mucho de factores ambientales, que esto es el ambiente propiamente dicho o los hábitos de vida. El fenotipo que va a tomar entonces una característica dada va a depender de estos dos grupos de factores. Un ejemplo, por ejemplo, un fenotipo que está presente en los humanos es la capacidad de roscar la lengua en forma de U. Entonces, se ha visto que esta característica depende de la presencia o no de un gen dominante. Sin embargo, también se pudo observar que si uno entrena lo suficiente, puede ser capaz de llegar a enrollar la lengua. Incluso ustedes pueden encontrar tutoriales dentro de internet en el cual les enseñas cómo doblar la lengua en forma de U. Entonces, ¿qué estamos observando aquí? Bueno, estamos observando que esta característica o este fenotipo, que es la capacidad de enroscar la lengua, no solamente dependería de la presencia o no de un gen determinado, sino que también va a depender del ambiente. En este caso, el ambiente sería el entrenamiento. Al terminar la clase anterior, habíamos hablado y habíamos determinado que dos teorías muy importantes a lo que se refiere de cómo sucede la herencia. Por un lado, la teoría de Mendel, en el cual planteaba, ¿sí?, que las características estaban determinadas por unidades discretas de la herencia, factores, que es lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de genes, que se transmiten de una forma intacta de generación en generación.
Bueno, esto de forma intacta no es tan así porque ustedes saben que los genes o el material genético puede sufrir mutaciones, por lo cual no necesariamente esta transmisión es de forma intacta. Por otro lado, también habíamos visto la teoría cromosómica en la herencia, en el cual, a través de una serie de estudios que implicó el uso de la microscopía, ciertos autores pudieron observar el comportamiento de los cromosomas durante la meiosis y habían hecho un paralelismo entre este proceso y la teoría particular en la herencia. Así ellos plantearon la teoría cromosómica en la herencia, y el cual plantea que los caracteres hereditarios están controlados por genes que residen en los cromosomas, que son fielmente transmitidos a través de las gametas, manteniendo así la continuidad genética de una generación a la siguiente. Entonces, hasta este punto, ¿nosotros qué sabemos? Hasta este punto, nosotros sabemos que aquellas características que nosotros observamos en un individuo provienen de su progenitor o sus progenitores, y que a su vez estas características se encuentran ubicadas dentro de los cromosomas. Actualmente nosotros sabemos que estos factores, o mejor dicho, estos genes, se encuentran en una biomolécula denominada ácido desoxirribonucleico, y a partir de ahora la llamaremos directamente ADN. El ADN es una molécula, ¿sí? Es una gran biomolécula cuya función es de almacenar la información genética, resguardarla, esto que es cuidarla para evitar de que esta información se altere, y transmitir esta información de una generación a la siguiente. En esa información genética lo que contiene son las instrucciones necesarias, ya sea para durante la formación de un individuo, dictar las instrucciones necesarias para formar con estas características, y por otro lado el propio funcionamiento del organismo vivo durante ese periodo de vida. Entonces, como habíamos dicho, esta información genética se puede transmitir. Se puede transmitir de una célula a otra a través del proceso de la mitosis, o incluso esto también se da en aquellos organismos de reproducción asexual, en el cual la progenie es idéntica al progenitor, o en aquellos organismos que tienen reproducción del tipo sexual a través del proceso de meiosis, en el cual hay dos divisiones celulares, en el cual es una reduccional y una ecuacional. También aquí hay un proceso muy importante que es el de recombinación genética, y es el que le genera en última instancia una gran proporción de la variabilidad genética que nosotros encontramos en los organismos de reproducción sexual. Y van a dar lugar a las gametas, ¿sí? Que son las células encargadas de la reproducción de los organismos sexuales, las cuales, bueno, sufren una reducción en el número de cromosomas por el cual están compuestos. Vamos a ver un poco estas moléculas, cómo es químicamente. Desde el punto de vista químico, el ADN es un polímero lineal. El número de monómeros que puede contener esta molécula es prácticamente infinito, el cual está conformado por estos monómeros unidos a través de enlaces del tipo fosfodiéster. El monómero que constituye el ADN son los nucleótidos, y su molécula está conformada por tres elementos que luego se van a ir repitiendo en la estructura del ADN. ¿Estos elementos cuáles son? Bueno, el ADN está formado por un lado por una azúcar del tipo pentosa, esto es porque tiene un anillo aromático de 5 elementos, y por otro lado por tres grupos fosfatos y una base nitrogenada. Esta base nitrogenada es de gran importancia porque constituye la parte variable del nucleótido. Esta base nitrogenada puede ser principalmente de dos tipos. Por un lado, las purinas, en el cual tenemos la adenina y la guanina, y por el otro lado, las pirimidinas, que son la citosina y la timina. Hay otra pirimidina, ¿sí? Que es el uracilo, el cual está presente solamente en los ácidos ribonucleicos, que es otro tipo de ácido nucleico que ya vamos a ver a medida que vemos la clase. Entonces, el primer nivel de organización que nosotros observamos dentro del ácido nucleico es lo que llamamos estructura primaria.
Entonces, aquí en este dibujo lo que ustedes tienen representados son los nucleótidos. Aquí tienen el grupo fosfato, aquí tienen la azúcar, la pentosa, y aquí la base nitrogenada. Habíamos dicho que este polímero se forma a través de las uniones del tipo fosfodiéster, son uniones covalentes, en el cual un grupo fosfato se une con el grupo oxidrilo en la posición 3 de la pentosa para formar esta unión del tipo fosfodiéster, que es una unión covalente fuerte. La catálisis de la formación de este enlace siempre ocurre en la misma dirección, por eso decimos que la molécula es polarizada, por lo cual nosotros vamos a tener por este lado un extremo 5', ¿sí? Ven aquí el 5', y por el otro lado un extremo 3'. Esto es muy importante porque ustedes ya verán que luego, durante lo que es la fase S del ciclo celular, interviene una enzima que es la responsable de la síntesis del ácido nucleico. Y esta enzima solamente es capaz de catalizar enlaces en una dirección. Esta dirección es la 5'. Si nosotros tomásemos, por ejemplo, un cromosoma humano, tendríamos que este está conformado por entre 50 y 250 por 10 a la 6 pares de base. Esto sería que si nosotros tomamos todo el material genético presente dentro de una célula, esto tendría aproximadamente 1,7 metros de largo. Otra característica que ustedes tienen que tener en cuenta en esta estructura primaria es que hay varios grupos oxígenos con carga negativa dentro de esta molécula. Ven, aquí tiene una, aquí tiene otra. Y estos grupos negativos es lo que le da la naturaleza ácida de la molécula. Entonces nosotros vamos a decir que el ácido nucleico forma una cadena del tipo polianiónica. Bueno, aquí tiene otra visión de la molécula. Lo que se ha determinado a lo largo de diferentes estudios que esta molécula de ADN está conformado por en realidad dos cadenas. Estas dos cadenas son complementarias entre sí, ya vamos a ver qué significa de que sean complementarias. Y entre sí estas cadenas son antiparalelas. ¿Qué significa esto? Que una de las cadenas tiene una dirección 5', y la otra cadena, como ustedes la ven acá, tiene una dirección que vamos a llamar 5'. ¿Sí? Ambas corren, ¿sí?, en direcciones opuestas. Esto lo que significa es que las cadenas sean antiparalelas. Como habíamos dicho también, ¿sí?, es una cadena doble, ¿sí? Una cadena doble, ¿por qué? Porque tiene una cadena de cada lado y estas cadenas son complementarias entre sí. Y bueno, acá están marcados los grupos oxígenos con su carga negativa que le da la naturaleza ácida al ácido nucleico. Cuando nosotros hablamos de la estructura primaria, lo que estamos haciendo referencia es a la secuencia de nucleótidos. Como habíamos dicho, la cadena de ácido nucleico tiene dos cadenas, pero cuando uno enuncia o habla de la secuencia, solamente dice o habla de la secuencia de base nitrogenada de una de esas cadenas que es en la que se encuentra el gen. Aquí en esta figura lo que nosotros tenemos es una imagen que se denomina un electrofenograma. Acá está mal escrito, en realidad es un electrofenograma capilar, que es un aparato, un secuenciador de capilares, que lo que nos permite a nosotros es saber cuál es la secuencia de ADN que tiene, por ejemplo, un gen dado. Aquí está representado, cada uno de estos picos representa la identidad de una base determinada dentro del ADN. Y cuando nosotros hablamos entonces de la estructura primaria, hacemos referencia a esta secuencia de ADN, a la secuencia lineal que tiene. Bueno, ¿qué más? Se los representa generalmente, ¿sí?, con la letra mayúscula. El siguiente nivel de organización que nosotros hablamos dentro de la molécula de ADN es la estructura secundaria.
La estructura secundaria fue determinada en el año 1953 por Watson y Crick. Esta investigación le valió un premio Nobel a ambos y era una pregunta que hace bastante tiempo los científicos estaban intentando de contestar y poder hacer un modelado de dicha estructura. Watson y Crick lo que hicieron fue compilar una serie de información proveniente de otros científicos y a partir de eso ellos postularon un modelo tridimensional de la molécula de ADN. Esta molécula de ADN del modelo de Watson y Crick es la de ADN que nosotros encontramos mayoritariamente dentro de las células y se denomina bDNA. Ya vamos a ver que existen otros tipos de ADN que también están presentes en la célula o pueden obtenerse de manera artificial en determinadas condiciones de laboratorio. Uno de los investigadores que aportó información para definir cuál era la estructura del ADN fue Erwin Chargaff, el cual a través de sus estudios él había determinado que cuando él medía la cantidad de estas bases nitrogenadas dentro de un organismo dado, él encontraba que siempre la cantidad de adenina era igual que la de timina y que la guanina con respecto a la citosina. Y cuando él tenía en cuenta las sumatorias de la cantidad de adenina más guanina, era igual que de citosina y timina. Esto es muy importante porque luego en el modelo de Watson y Crick de alguna manera permite establecer la complementariedad de las bases. Otro gran estudio que se le debemos a Rosalind Franklin y a Maurice Wilkins es un estudio que ellos realizaron a través de la cristalización de la molécula de ADN. En este estudio ellos obtuvieron cristales de el ADN y a través de la utilización de rayos X pudieron sacar una fotografía en el cual pudieron determinar que la molécula de ADN estaba formada por una estructura del tipo helicoidal, que es lo que se ve en esta figura. Entonces, ¿qué hicieron o cuál fue el aporte de Watson y Crick? Bueno, ellos tomaron, como habíamos dicho, en los estudios de Rosalind Franklin, en el cual ella había determinado que el ADN era una doble hebra, había determinado que también el ancho de esta molécula era de 2 nanómetros y las distancias que separaban una base de otra era de 0,34 nanómetros. Por otra parte, los estudios de Chargaff determinaron que la adenina se apareaba con la timina y que la guanina se apareaba con la citosina. Entonces, ¿qué dijeron ellos, ¿sí? Watson y Crick, de la estructura secundaria? Bueno, primero que las bases nitrogenadas, que son aquí en este caso la guanina, la citosina, la adenina, la timina, estaban dirigidas hacia el interior de la molécula. Y que hacia afuera de la molécula se encontraban los grupos fosfatos, que ustedes ven aquí, y los azúcares. A su vez, estos bases nitrogenadas eran capaces de establecer enlaces de hidrógenos entre sí. La adenina puede formar 2 enlaces de hidrógenos con la timina, la guanina 3 enlaces de hidrógeno con la citosina, y esto lo que permitía era que estas dos cadenas, que son cadenas antiparalelas y complementarias entre sí, se mantengan unidas y estabilizadas. Como ustedes pueden ver, ¿sí? ¿A qué nos referimos que sean complementarias? Complementaria es que una cadena actúa de molde de la otra. Ustedes pueden ver que aquí delante de una timina siempre va a haber una adenina, ¿sí? Aquí en otra timina con adenina, y de una citosina siempre va a haber una guanina. Esta característica le permitió postular a Watson y Crick la manera en la cual esta información se podía transmitir. Ellos que planteaban que esta transmisión de la información era del tipo semiconservativo. ¿Qué significa eso? Que en el proceso de mitosis, que posteriormente eso se pudo confirmar, es que una de estas cadenas servía como de molde para formar la cadena complementaria.
Aquí tiene una representación de la molécula de ADN actual, del bDNA. Acuérdense que cuando ustedes ven esta estructura, nosotros estamos hablando del bDNA, el cual está formado por dos cadenas helicoidales dextrógira. ¿Qué significa esto? Que tiene giro hacia la derecha. Esto lo que ustedes ven, esta cinta roja, vendría a ser el esqueleto fósforo azucarado, o sea, las moléculas de fósforos y azúcar de la molécula ADN que está dirigida hacia el exterior. Esta es la otra cadena en blanco. Las bases nitrogenadas están hacia el interior de esta molécula, están próximas entre sí porque están interaccionando a través de puentes de hidrógenos, y eso es lo que hace es estabilizar esta estructura. A su vez hay otras fuerzas que intervienen en la estabilización de las moléculas, que son las fuerzas del tipo hidrofóbica o de apilamiento de estos grupos aromáticos dentro del interior de la molécula. ¿Qué más? Bueno, el esqueleto fosfodiéster está hacia afuera. La base dirigida hacia el interior y transversal, ¿sí? Es tan transversal con respecto a este esqueleto de fosfo azucarado. Y otra cosa que tiene que ver con el tema de la complementariedad, más allá de que estas moléculas interaccionan de manera específica entre sí, ya sea la adenina con la timina y la guanina con la citosina, es que la única manera que estas moléculas pueden interaccionar entre sí en este pequeño espacio es que tengan esa combinación, una purina con una pirimidina. ¿Por qué? Porque las distancias que existe dentro de la hebra de ADN no permitiría que dos moléculas muy voluminosas puedan establecer interacciones entre sí. Otra cosa que también permite este tipo de uniones, que son uniones dentro de todo débiles comparada con un enlace del tipo covalente, es que bajo condiciones determinadas, ¿sí? Condiciones fisiológicas, ambas hebras pueden abrirse y separarse. Y esto es necesario principalmente para que la molécula de ADN desempeñe su función. ¿Esto qué es? Que esta molécula pueda abrirse y a partir de la hebra en el cual se encuentra la información genética, obtener la información dada para producir esa expresión genética. Este fenómeno de apertura de la molécula de ADN se denomina desnaturalización. En el momento de que esta molécula se vuelve a unir, se dice que, bueno, se ha renaturalizado. Este fenómeno también se puede llevar a cabo en laboratorio a través de la aplicación de temperatura. Una cosa que tienen que diferenciar ustedes es a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de desnaturalización y de degradación. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros hablamos de desnaturalización del ADN cuando nosotros separamos estas moléculas. Sin embargo, este proceso es reversible. Yo si por ejemplo, disminuyo la temperatura dentro del laboratorio en el cual llevo un experimento, estas cadenas se vuelven a unir de manera complementaria entre sí. Lo mismo sucede durante el proceso de transcripción o replicación. Ya vamos a ver estos procesos a qué se refieren. Una cosa muy importante es, bueno, otras cuestiones más bien químicas, decimos que cada vuelta, ¿sí? O sea, cada vuelta de hebra tiene aproximadamente 10 pares de base con una distancia de 34 angstrom, mientras que la distancia entre una base y otra es de 3,4 angstrom. Hay una cosa que tienen que tener en cuenta, que esta regularidad no es tal como se le plantea. Muchas veces la distancia entre estas bases o el número de bases que se encuentran dentro de esta molécula de ADN va a depender de la secuencia, ¿sí? De la composición de bases nitrogenadas que tengan dentro de la molécula. Es más, muchas veces esta composición hace que esta estructura del ADN de doble hélice cambie y sea ligeramente diferente. Otra característica que tienen que tener en cuenta es que la molécula tiene aproximadamente unos 20 angstroms o 2 nanómetros de diámetro. Bueno, una característica que faltó mencionar es que de esta periodicidad de la molécula de ADN se establecen dos surcos. Un surco mayor, que ustedes lo ven aquí, y un surco menor aquí. Estos surcos son muy importantes. ¿Por qué? Porque es de aquí
a partir del cual se va a poder obtener la información del ADN. Lo que tenemos aquí en esta diapositiva es una representación. En esta figura vendría a ser como una especie de corte transversal de la molécula ADN, en el cual ustedes pueden ver el surco mayor y el surco mayor. Aquí estarían las bases complementándose entre sí de cada una de las cadenas del ADN. Como habíamos dicho, estos surcos son muy importantes porque es a partir de estos puntos en el cual se va a extraer la información, ¿sí? La información genética que se encuentra guardada o almacenada dentro del ADN. Bueno, como habíamos dicho, la estructura que acabamos de mencionar era del bDNA, pero existen otros tipos de ADN. Algunos se encuentran dentro de las células de manera natural, mientras que otras se obtienen de manera experimental. Por ejemplo, al que conocemos como aDNA o ADNA, se obtiene en condiciones de deshidratación en el laboratorio. Ustedes podrán ver que sigue siendo una cadena, ¿sí?, de doble hélice del tipo de dextrógira, pero es mucho más corta y ancha con respecto al bDNA. Esto generalmente, o sea, esto no se da en condiciones fisiológicas dentro de una célula, sino que se obtienen en condiciones, como habíamos mencionado, de deshidratación. Otro tipo de molécula de ADN es lo que conocemos como el zDNA. Esto sí lo podemos encontrar dentro de la célula. Es una estructura no helicoidal, sino más bien del tipo zigzag, ¿sí? Y es una doble hélice con un giro levógiro. Esto que es un giro a la izquierda. Acuérdense que habíamos dicho que el giro de la doble hélice dentro del bDNA era el tipo dextrógiro, con giro en sentido de las agujas de reloj. Esto se da así en condiciones fisiológicas y tiene lugar en aquellas secuencias que son muy ricas en citosina y guanina, ¿sí? Acuérdense que habíamos dicho que aquella regularidad en la estructura secundaria que nosotros habíamos presentado dentro del ADN no era tal, sino que muchas veces dependía de la secuencia que presente estas moléculas. Otro caso de una estructura diferente de ADN es el ADN de triple hélice. Este tipo de ADN por lo general ustedes lo van a encontrar dentro de los telómeros de los cromosomas. Ya vamos a ver bien qué son esas estructuras. Para que se dé lugar a este tipo de estructura, en general hay una repetición regular, ¿sí? Esto se llama repetición en tándem de las bases AG-AG. Entonces, esta repetición, ¿qué hace? Hace que esta molécula de ADN genere un loop entre sí y se vuelva a complementar. Aquí ustedes tienen, ¿sí?, una representación de esta estructura en el cual ustedes van a ver que esta citosina es complementaria a esta guanina y que a su vez en esta región donde hizo el loop, ¿sí?, donde tiene estas repeticiones en tándem, ¿sí?, ustedes las pueden ver acá, AG, ¿sí?, generan un loop, este rulo que ustedes ven acá, y se vuelven a complementar, ¿sí? De esta manera generan este ADN de triple hélice. Esto es muy importante dentro de los cromosomas. ¿Por qué? Porque este tipo de estructura lo que hace es proteger el extremo de los cromosomas. Dentro de los organismos eucariotas ya vamos a ver que el ADN se encuentra empaquetado dentro de cromosomas. Y esos cromosomas son cadenas lineales, a diferencia de lo que ocurre en organismos procariotas, que la molécula de ADN es circular. El hecho de que tenga esta estructura de triple hélice la hace mucho más resistente a la degradación. Y esto es muy importante porque imagínense que si bien una enzima empieza a degradar el extremo del cromosoma, hay información genética que se va a ir perdiendo. Entonces, este tipo de ADN es el hDNA. Entonces, para tener en cuenta la típica estructura de ADN que ustedes observan, ¿sí?, esa forma de hélice, de giro de estrógeno y que es el postulado por Watson y Crick, es lo que se denomina el bDNA y es el ADN mayoritario que ustedes encuentran en la célula. Pero no es la única estructura que puede tomar esta molécula.
Bueno, entonces vamos a ver cómo está el ADN. Nosotros vamos a dividir a los organismos vivos en dos grandes grupos. Por un lado, los procariotas y por otro lado, los eucariotas. ¿Sí? Los organismos procariotas son microorganismos del tipo unicelulares, microscópicos, como las bacterias. A diferencia de los eucariotas, los procariotas no tienen un núcleo verdadero que separe esa información genética del citoplasma. Es la principal característica que nos viene a la mente en el momento de que ustedes quieran referirse a un organismo procariota. Y este material genético, el ADN, se encuentra en el protoplasma, ¿sí? En el citoplasma de esta célula, y constituye lo que nosotros denominamos el nucleoide, ¿sí? Aquí tenemos una bacteria, ¿sí? Es una Neisseria, en el cual está en división celular. Aquí tienen el material genético de una de las células, esto vendría a ser el nucleoide de una de las bacterias, este de otro, y aquí está ocurriendo la división. Como ustedes pueden ver, este material genético se encuentra en el protoplasma de la célula. Estos organismos son muy sencillos, constan de una pared celular, una membrana celular, el material genético dentro del protoplasma y el mesosoma, que es una especie de invaginación de la membrana en el cual se encuentra asociado este material genético. Bueno, lo que se ve aquí es que se está dividiendo a través de fisión binaria, se llama este proceso, es básicamente una mitosis. Y otra característica es que, bueno, estos organismos pueden tener algún tipo de movilidad, ¿sí? A través de flagelos que puede estar presente. Bueno, algo muy importante de material genético de los procariotas es que el ADN forma un cromosoma del tipo circular. Y otra cosa que quiero que tengan en cuenta es que en general una bacteria tiene un tamaño de aproximadamente una micra, en este caso. Pero si ustedes agarrasen este material genético que está en el cromosoma y lo extienden, prácticamente tenían alrededor de 1 milímetro. Entonces la pregunta es cómo cómo los organismos, en este caso los procariotas, pueden compactar esta información genética para poder introducir dentro de la célula. Bueno, entonces, la manera en la cual estos organismos procariotas logran introducir esta gran cantidad de material genético dentro de la célula es a través de un proceso de empaquetamiento. Y lo que nos va a dar y nos permite llamar a lo que es la estructura terciaria del ADN. Como habíamos dicho, el ADN dentro de este organismo es del tipo circular, cerrado. Aquí tiene una micrografía electrónica en la cual se puede observar una molécula de ADN, un cromosoma dentro de una bacteria. Y la manera en que los cuales los organismos pueden llegar a compactar e introducir este material genético dentro de células es a través de formaciones de estructuras más complejas. ¿Qué sucede? Es que el ADN se asocia, ¿sí? En el caso de los procariotas, a una serie de proteínas, polaminas e iones magnesio que permite adquirir una estructura de sobreenrollamiento. Esta estructura de sobreenrollamiento es producido a través de la acción de una enzima denominada ADN girasa, la cual produce enrollamientos del tipo negativo sobre el ADN. ¿Esto qué significa? Que tiene una torsión en dirección contraria de la doble hélice. Esto sería a la izquierda. Aquí ustedes tienen la micrografía de un cromosoma bacteriano en el cual se encuentra extendido, y aquí ustedes ven cómo está súper enrollado en esta estructura. A manera de ejemplo, si ustedes tuviesen el cable de un teléfono, ustedes aquí tendrían la forma de extendido del ADN, y acá el súper enrollado. Es como cuando ustedes tienen el cable del teléfono y esto está enrollado sobre sí mismo. Esto es muy importante porque más allá de una función de compactación que permite meter esta cantidad de información genética dentro de la célula, también de alguna manera estaría organizando esa información y permitiendo su expresión.
Ya vamos a ver esto un poco más de detalle cuando nosotros nos referimos a organismos de... Entonces, dentro de ese ADN nosotros vamos a tener los genes. Entonces, si nosotros agarramos el genoma, ¿sí? El conjunto de información genética de este organismo, ¿sí? Vamos a encontrar que prácticamente todo ese cromosoma contiene información codificante, ¿sí? Solamente alrededor del 2% del ADN es no codificante. ¿Qué significa eso? Bueno, que contiene secuencias que son del tipo reguladoras o secuencias que por ahí no tienen función aparente. Esta cantidad de ADN no codificante es muy bajo en procariotas en relación a los organismos eucariotas. Ya vamos a ver que hay gran parte de la información genética de los eucariotas está formado por ADN no codificante. Entonces, las bacterias tienen un sistema bastante eficiente, un mecanismo genético de activación y desactivación de los genes en función de las necesidades metabólicas. Y esto es muy importante desde el punto de vista de ahorro de energía. En función a las condiciones ambientales, una bacteria puede activar o desactivar determinados genes que son necesarios para que se cumplan determinadas vías metabólicas. Entonces, nosotros dentro de esta información genética, dentro del genoma de las células, nosotros podemos tener genes que sinteticen diferentes tipos de proteínas o enzimas. Por un lado tenemos aquellas que son constitutivas, que son proteínas que siempre se están expresados, ¿sí? Que están siendo expresadas porque son en general son proteínas o enzimas del tipo estructural que son necesarias para esa bacteria. Y por otro lado tenemos enzimas, por ejemplo, o proteínas inducibles. ¿Qué significa? Que bajo determinadas condiciones estas pueden expresarse o no. Una de las maneras que uno encuentra en información genética dentro de la bacteria es que estos genes forman lo que se denomina un sistema operador, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del operón LAC, en el cual ¿cómo está constituido? Este operón LAC, ¿sí? Está constituido por una región reguladora, que son aquellas secuencias que van a determinar cuándo un gen se va a expresar, y por otro lado tenemos lo que se denomina genes estructurales, ¿sí? Aquí en este sector nosotros tenemos tres genes diferentes. Tenemos el gen de la beta-galactosidasa, el gen de la permeasa y el gen de la transacetilasa. Sí, son tres genes que están colocados de maneras continuas dentro de este material genético. Y también tenemos un gen represor, que es el que, bueno, va a hacer de que este gen se exprese o no en un momento determinado, dependiendo si el gen represor está actuando o no. También lo que nosotros vemos es que dentro de la bacteria estos sistemas, sistema operón es del tipo policistrónico. ¿Qué significa eso? Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Acá, por ejemplo, si esto vendría a ser el gen dentro del ADN, nosotros vamos a tener los tres genes contiguos. Cuando se produce la transcripción, que esto es la obtención de la información desde el ADN, se va a formar solamente una molécula de ARN, ¿sí? Que es la molécula que va a transportar la información genética desde el ADN. Esta molécula de ARN es del tipo policistrónico, lo que habíamos mencionado en la diapositiva anterior. ¿Qué significa? Que a partir del ADN se va a obtener una sola molécula de ARN y por el proceso de traducción se van a obtener las diferentes enzimas que habíamos mencionado, ¿sí? La LAC-Z, la LAC-I y la LAC-A. ¿Sí? Esto significa que es policistrónico. Un ARN va a dar diversas proteínas. En el caso de los organismos eucariotas, la cantidad de material genético que contienen las células es mucho más grande que en los organismos procariotas. Habíamos dicho que si nosotros
tomásemos todos los cromosomas de una célula y los pusiésemos uno arriba del otro, nosotros prácticamente tendríamos una molécula de ADN de aproximadamente 2,34 metros en relación a la estatura promedio que puede tener un humano, que es 1,7 metros. Entonces viene la misma pregunta: ¿cómo hacemos, sí, para que una única célula contenga estos 6.000 millones de pares de base en su interior? Bueno, de manera similar a lo que ocurre en procariotas, pero mucho más eficiente, ocurre lo que se denomina como empaquetamiento del ADN, ¿sí? La estructura terciaria que puede tener. Aquí lo que ustedes tienen, esta micrografía electrónica, es una foto de un núcleo de un organismo eucariota. Este núcleo tiene aproximadamente una micra y la pregunta es, bueno, ¿cómo hacemos para meter esa cantidad, estos 2,34 metros de ADN, dentro de este pequeño núcleo que tiene solamente una micra? Y a su vez, ¿cómo hacemos para organizar dicha información? Bueno, como habíamos dicho, esto se logra a través del empaquetamiento. Aquí en esta figura ustedes tienen representada el ADN que está presente dentro del núcleo de las células de la eucariota. Habíamos dicho que este ADN tiene alrededor de 2 nanómetros de diámetro. ¿Qué sucede con este ADN? Bueno, este ADN se asocia a un conjunto de proteínas y se va a compactar de manera tal que la longitud de esta molécula cada vez es menor. El primer nivel de empaquetamiento dentro del ADN es el nivel que se conoce como nucleosoma. ¿Qué sucede? La molécula de ADN se va a asociar con un conjunto de proteínas, que son estos barriles que ustedes ven aquí, que son proteínas denominadas del tipo histona y no histona. Este ADN lo que va a hacer es pegar prácticamente 2 vueltas sobre este barril de proteínas, va a dejar un pequeño lazo, ¿sí?, que es el espacio internucleosómico, y va a formar nuevamente otro nucleosoma, y así sucesivamente. Aquí ustedes tienen una micrografía electrónica en el cual pueden observar este nivel de organización, en el cual se ve el ADN como si fuese cuentas de collar, ¿sí?, como un collar de perla, en el cual cada punto que ustedes ven aquí es un nucleosoma, y esta distancia entre dos nucleosomas vendría a ser el espacio internucleosómico. ¿Esto qué hace? Que estas moléculas, que tienen aproximadamente 2 nanómetros de diámetro, conforme una nueva cadena que tiene alrededor de 11 nanómetros. ¿Esto qué hace? Que una gran longitud de ADN se acorte para formar una molécula un poco más ancha, ¿sí?, de mayor diámetro. El siguiente nivel de organización es el que conocemos como solenoide. Aquí ustedes tienen una micrografía electrónica también de este nivel de empaquetamiento, en el cual, ¿qué sucede? Estos nucleosomas van a formar, se van a asociar entre sí formando un helicoide. Ya en las siguientes diapositivas vamos a ver un corte transversal en el cual se ve mejor de esta organización. Y este helicoide lo que hace es aún acortar más la molécula. ¿Qué hace? Que esta nucleosoma, que tiene alrededor de 11 nanómetros, forma un solenoide de 30 nanómetros y se acorte aún más estas moléculas. El siguiente nivel de organización es de bucles, en el cual hace que el material se compacte a una fibra de 300 nanómetros, en el cual va a formar este solenoide una serie de lazos o bucles que se van a asociar. Aquí no está representado, pero una proteína, ¿sí?, que va a formar un andamiaje, ¿sí?, se van a asociar, y de esa manera se va a cortar esta molécula de ADN. Estos bucles son importantes porque muchas veces se ha asociado a cada uno de estos bucles como una unidad transcripcional. ¿Qué significa esto? Que cada uno de estos bucles contiene un gen. El siguiente nivel de organización es ya el de cromosomas, ¿sí? En este nivel las moléculas estos bucles forman nuevamente, giran alrededor de un eje imaginario y se compactan para formar esta estructura que tiene alrededor de 1400 nanómetros.
Dentro del cromosoma ustedes van a encontrar diferentes niveles de compactación, ¿sí? Y es lo que nosotros vamos a llamar después como heterocromatina o eucromatina, y eso hace referencia según la capacidad del material genético de absorber o no ciertos colorantes que se usan para la tinción. En estas diapositivas y bueno, en las sucesivas yo le voy a dejar un momento para que la vean. Tienen explicado de manera más detallada los diferentes niveles de empaquetamiento del ADN, por si ustedes quieren de alguna manera ver con un poco más de detalle cómo se forman estas estructuras. Este es el nivel de nucleosomas. Estas son las barreras en el cual estas proteínas que habíamos dicho son las histonas. Este es el siguiente nivel que habíamos mencionado, que es el solenoide de 30 nanómetros. Aquí uno ve cómo estos nucleosomas giran a lo largo de un eje imaginario. Estas moléculas que se asocian entre sí y permiten estabilizar esta estructura son las histonas H1. La estructura de bucles con su scaffold, ¿sí? Con su andamiaje. Y el último nivel de organización, que es a nivel del cromosoma. Aquí lo que nosotros tenemos representado es un cromosoma metafásico altamente condensado. Y es para que vean los diferentes tipos de elementos que ustedes pueden encontrar dentro de un cromosoma. ¿Ustedes qué pueden observar? En este caso, como es un cromosoma metafásico altamente compacto, ya sabemos que pasó por el proceso de mitosis, por lo cual este cromosoma está formado por dos cromátidas hermanas, ¿sí? Esta es la cromátida hermana, esta es la otra, ¿y qué va a suceder? Durante la citocinesis y la cariocinesis estos se van a separar y cada una va a ir a parar a una célula diferente. Entonces estas son las cromátidas hermanas. Estas cromátidas hermanas van a estar unidas entre sí a través de una estructura que se denomina centrómero, que está asociado durante la metafase a una serie de proteínas que son las del cinetocoro, que son donde se va a anclar el uso mitótico para hacer fuerza de atracción y permitir que estas cromátidas hermanas se separen y vayan cada una de las células. También lo que nosotros podemos identificar dentro de este cromosoma son dos brazos, ¿sí? La determinación de estos dos brazos está dado por el centrómero. Tenemos un brazo corto, en el cual se va a denominar con la letra P minúscula, y un brazo largo denominado con una letra Q minúscula, perdón. Siempre en la representación el brazo largo va a ir dirigido hacia la base y el brazo corto hacia arriba. Otra estructura de la cual ya mencionamos son los telómeros, ¿sí? Que es el ADN que se encuentra en los extremos de los cromosomas. Esta tiene ADN una característica particular porque en general está formado por ADN altamente repetitivo y en conjunto con las estructuras tridimensionales que pueden tener en el espacio, esto lo que hace es protege al material genético y hace que su degradación sea más difícil y que de alguna manera se esté protegiendo esta información. Otra estructura que ustedes pueden ver son construcciones secundarias. Estas construcciones secundarias no están en todos los cromosomas, sino que solamente en algunos, y tienen que ver con genes que todavía se están expresando durante esta etapa. ¿Sí? Lo que sucede durante la metafase es que estas células, en general, estos cromosomas en general no tienen transcripción. ¿Por qué? Porque están en un proceso de división, no se están expresando genes, a excepción de los genes que están ubicados en estas constricciones, que son genes ribosomales, las cuales son muy necesarios para el proceso de traducción, por eso no dejan de transcribirse, y forman lo que se denominan estas constricciones secundarias. Y este extremo, ¿sí?, que ustedes ven acá, ¿sí?, vendría a ser lo que es el satélite. Bueno, vamos a definir un campo de estudios y una serie de definiciones que son muy importantes. La citogenética es el estudio directo de los cromosomas mediante técnicas citológicas que se utilizan herramientas de microscopía. Es un estudio principalmente del tipo morfológico
y lo que hace es una caracterización de la dotación cromosómica de tanto sea normal, polimorfismo o anomalías que pueden tener una célula o un organismo dado. ¿Sí? O sea que la citogenética es la rama de la genética la cual estudia la morfología y las variaciones que pueden tener los cromosomas dentro de los organismos o las células. Por otro lado, vamos a dar una definición que es cariotipo, que el cariotipo lo que hace es describe el complemento cromosómico de una especie, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un cariotipo, de una especie determinada, es una característica propia de esa especie, ¿sí? Y eso es muy importante porque muchas veces nosotros, el uso de un cariotipo, por ejemplo, dentro de la biología general, nos va a permitir identificar si un organismo pertenece o no pertenece a una especie dada, o incluso a una raza dentro de una especie. Y también nos va a permitir, si es muy importante desde el punto de vista de la medicina, que nos permite detectar una serie de enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno tiene caracterizado lo que vendría a ser el complemento cromosómico de una especie, y si uno ve que esto se encuentra alterado, obviamente lo que está observando es una alteración en ese individuo y de alguna manera puede estar manifestando este cariotipo la existencia de algún tipo de enfermedad del tipo genético. Entonces, una cosa que tiene que quedar clara que el cariotipo lo que hace es describir el complemento cromosómico de una especie. Ya vamos a dar otro concepto que es similar, pero no exactamente lo mismo. Entonces, los cariotipos se definen, ¿sí? Para definir el cariotipo de una especie en particular, uno tiene en cuenta cómo es la morfología de esos cromosomas. Lo primero que hace es contar, ¿sí? Y lo que hace referencia al número básico. Cada especie tiene un número básico propio, ¿sí? Por ejemplo, en humanos, este número básico es igual a 2N46, ¿sí? Es un organismo disómico, ¿sí? Diploide. ¿Qué significa esto? Bueno, la mitad del material genético proviene de un progenitor y la otra mitad del otro progenitor. Cuando uno encuentra dentro de un organismo algún tipo de alteración en el número de cromosomas, ¿sí? Una alteración con respecto a lo que tendría que ser la normalidad, nosotros podemos encontrarnos con dos casos. Por un lado, aneuploidías. ¿Qué significa esto? Es cuando hay la ganancia o la pérdida de uno o más cromosomas. Por ejemplo, en un menor número de cromosomas puede ser una monosomía, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que uno de los cromosomas, en este caso es el cromosoma X, se encuentra en una sola dosis, ¿sí? Este individuo sería 2N igual a 45, X0. Acuérdense que los cromosomas X e Y era lo que determinaba el sexo del individuo en humanos. Entonces, si yo digo que este individuo es 2N igual a 45, ya de por sí me falta un cromosoma. Y el que falta es uno de los cromosomas que pudo haber sido el X o pudo haber sido el Y. Bueno, este tipo de aneuploidía, más específicamente monosomía, es la que produce el síndrome de Turner. Es una enfermedad que afecta a los humanos. Por otra parte, yo puedo tener una ganancia de cromosomas y en ese caso, si se gana solamente un cromosoma, se va a llamar trisomía. Aquí en este ejemplo nosotros tenemos al síndrome de Down, en el cual el cariotipo, ¿sí? El número básico de este cariotipo es igual a 2N igual a 47, que significa que hay un cromosoma de más. Acuérdense que el número de humanos es 46, más XY, o sea que este individuo es un varón, porque el cariotipo da XY y 21. ¿Qué significa esto? Que el cromosoma que está de más es el cromosoma 21. Por eso el síndrome de Down también se lo conoce como trisomía del par 21. Otra alteración en el número básico que uno puede encontrar son las poliploidías. Y las poliploidías son muy comunes dentro de las plantas e incluso en algunos tejidos especiales de algunos animales cuya función es de actuar como glándulas. ¿Sí? Es muy importante. En general, estas poliploidías están muy presentes en grupos de gramíneas, ¿sí? Ustedes van a encontrar que diferentes cereales son poliploides, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia la poliploidía? La poliploidía es cuando
lo que tiene es un aumento de un set haploide completo. ¿Qué significa esto? Que los individuos ya no serían 2N, sino que si fuese aquí en este caso serían 3N. Tiene un set completo. Por ejemplo, ustedes saben que el número básico de los humanos es 2N igual a 46. El set haploide, ¿cuál sería? El N sería igual a 23. Por lo cual, un set haploide más, si hubiese una poliploidía en un humano, sería 3N. Sería sumarle 23 cromosomas más a este 46. ¿Sí? Sería 69. Esto no se da, obviamente, ¿sí? Las poliploidías en humanos no se da, es muy deleterio, ustedes no van a encontrar ningún individuo que sea poliploide, pero bueno, esto sí es muy común dentro de las plantas y bueno, en ciertos insectos también, o sobre todo en tejidos glandulares. Otra característica que ustedes tienen que tener en cuenta en nuestro cariotipo es el tamaño, ¿sí? Los cromosomas pueden ser grandes, pueden ser medianos o pueden ser chicos, varían su tamaño. La relación de brazos es una característica muy importante en la cual nos permite ver la morfología de estos cromosomas y esta relación de brazos está determinado por la distancia que tienen los brazos de los cromosomas en relación a los centrómeros. Si el centrómero se encuentra justo en el medio del cromosoma, vamos a decir que el cromosoma es metacéntrico. Si el centrómero está desplazado hacia uno de los brazos, va a ser submetacéntrico. Si el centrómetro llega prácticamente a uno de los extremos sacrocéntrico y finalmente en aquellos que prácticamente no tienen brazos cortos son los telocéntricos. Otra cosa muy importante, que es este patrón de banda que ustedes ven, es la distribución de la heterocromatina y la eucromatina. Esta heterocromatina eucromatina hace referencia al nivel de compactación, que qué tan compacto está o no está ese material genético. Eso es muy importante porque, a ver, habíamos dicho que dentro del cromosoma metacéntrico el material está altamente compacto. ¿Por qué? Porque está en un proceso de mitosis y esas cromosomas tienen que migrar a cada una de las células y bueno, la manera de evitar fracturas y que esa migración sea correcta es que esto esté compactado, reducido. En cambio, cuando uno está en una célula, ¿sí? en el estadio de la interfaz en el cual está desempeñando todas las funciones dentro de esa célula, el material genético se encuentra en diferentes estados. En algunas partes van a encontrar compacto y en otras partes van a encontrar de manera, para decirlo, descompactado. ¿Qué significa? Que aquellos lugares en donde el ADN se encuentra compactado, estos genes que se encuentran en esos lugares no se están expresando, ¿sí? ¿Por qué? Porque las proteínas que son necesarias para producir la transcripción no tienen acceso a esta información. Si ustedes quieren hacer una metáfora, imagínense el material genético como si fuese un libro, ¿sí? Y dentro de ese libro, que sería el ADN, se encuentra guardada la información, ¿sí? Esa información genética. Si ustedes lo tienen compactado, ese ADN vendría a ser como si tuviesen el libro cerrado. Esa información, más allá de que está dentro del ADN, no se puede obtener, no se puede leer. En cambio, para lograr sacar esa información y leerla, ustedes lo que tienen que hacer es relajar ese ADN, ¿sí? Disminuir la compactación y de esa manera ustedes pueden leer las instrucciones que se encuentran dentro del ADN, ¿sí? Y eso es lo que permite que estos genes se expresen. Entonces ustedes dentro de cromosomas van a encontrar como si fuese una especie de patrón de bandas. Estos patrones de bandas se ven, ¿sí? Gracias a la acción de colorantes, ¿sí? De las técnicas citogenéticas y nos va a permitir ver si el ADN se encuentra compactado o no. Otras estructuras que habíamos dicho que podemos encontrar son los satélites. Entonces, bueno, pongamos un ejemplo. Aquí lo que nosotros tenemos son dos cosas diferentes, ¿sí? Habíamos dicho que por un lado teníamos el concepto de cariotipo, que era el complemento cromosómico de una especie. Y por este lado nosotros tenemos dos cosas diferentes. Por un lado es un cariograma, que el cariograma vendría a ser como una fotografía de los cromosomas de unas células, y esa fotografía de los cromosomas yo lo que hago es lo ordeno teniendo en cuenta una serie de criterios. Y aquí al lado tenemos una representación gráfica de este cariograma que es un ideograma. Entonces,
Veamos cuáles son las diferencias. El cariotipo es la composición cromosómica de una especie y el cariograma es una fotografía del complemento cromosómico de un individuo o de una célula ordenados, ¿sí?, teniendo en cuenta un conjunto de criterios. Y el ideograma vendría a ser una representación esquemática de esta organización. Por lo cual tengan en cuenta que cariotipo, cariograma e ideograma no son la misma cosa. Aquí lo que tenemos son dos cariogramas del cariotipo humano. Aquí, como tenemos, es un hombre, ¿sí?, XY, y aquí tenemos una mujer, XX. Ustedes van a ver cómo se ordenan dentro de este cariograma los cromosomas. Van a darse cuenta que están divididos en grupos y estos grupos están divididos en diferentes criterios. Ustedes ven que al principio van a tener los cromosomas más grandes y al final los cromosomas más pequeños. Después van a ver que los primeros son metacéntricos, los que le siguen son submetacéntricos y así sucesivamente. Y van a encontrar también que hay un par especial que es el par sexual, ¿sí?, que en este caso es el XY y aquí el XX. Entonces, en esta organización vamos a tener en humanos el grupo A, que son metacéntricos grandes, el grupo B, que son submetacéntricos grandes, el grupo C, submetacéntricos medianos y así sucesivamente. En esta ordenación es muy útil, ¿sí?, en el caso de humanos para detectar alguna patología. Por ejemplo, yo acá bien vería si hay un cromosoma 21 adicional, diría que es un síndrome de Down. O si yo veo que estos cromosomas son un poco más grandes, pudo haber ocurrido algún proceso de translocación, de lesión dentro del material genético. También es muy importante para, habíamos dicho, el reconocimiento de especies. Yo, si hago este cariograma, yo puedo ver cuántos son los cromosomas y cómo están ordenados y determinar que un organismo dado pertenece o no pertenece a una especie en específico. Bueno, hasta este punto nosotros hemos caracterizado y hemos mostrado que, bueno, aquella información genética se encuentra dentro de los cromosomas, ¿sí? Ahí dentro de los cromosomas está el ADN y en el ADN se codifican las instrucciones necesarias, por un lado, para ser transferidas de un progenitor a su progenie y por otro lado, para usar esa información para el mantenimiento de la homeostasis dentro de cada una de las células o del organismo. Entonces, podemos decir que existe un flujo de información genética. ¿Sí? ¿Cómo se transfiere esta información genética? Bueno, en aquellos organismos que son multicelulares, a partir de células precursoras, ¿sí?, estas sufren mitosis y transfieren esta información genética a las células hijas. En cambio, cuando nosotros hablamos de la transmisión de esa información genética de un parental a su progenie, puede ocurrir en aquellos organismos de reproducción sexual en procesos similares a la mitosis, como ser la fisión binaria o la gemación, y también en aquellos organismos de reproducción sexual hay un flujo de información, ¿sí?, a través del proceso de meiosis, en el cual habíamos dicho que a través de la meiosis se formaban estas células denominadas gametas que luego de combinarse entre sí reconstituían el número cromosómico para formar ese nuevo individuo. Entonces, ese flujo de información genética podemos hablar entonces desde una célula a otra, desde un parental a su progenie y también dentro de la misma célula, porque como habíamos dicho, esa información genética cumple un rol dentro de las células, o sea, toda la información que es requerida para sintetizar las moléculas que son necesarias para el mantenimiento de la homeostasis y que cada una de las células lleven a cabo su función, se encuentra alojado dentro del ADN. Aquí tenemos un esquema de lo que se denomina el flujo de la información genética y vamos a pararnos en este punto. Entonces, este flujo de información de una célula a otra o de un parental a una progenie se produce en aquellos organismos que son eucariotas dentro del núcleo. Entonces, el ADN, a partir de una molécula de ADN,
uno puede generar una nueva molécula de ADN o un ADN hijo a través de un proceso que se denomina replicación. Vamos a describir un poco este proceso, en qué consiste. Lo importante aquí es que entiendan, en este proceso lo que vamos a ver es un video, ¿sí?, de la replicación del ADN. Esta replicación se inicia en lugares específicos del ADN que se denominan origen de replicación. Son secuencias que son reconocidas por el complejo proteico que va a llevar a cabo la síntesis. Estos orígenes de replicación están presentes en múltiples copias dentro de cada cromosoma. Esto es necesario porque si no, realizar la síntesis de ADN de un solo cromosoma desde un extremo al otro llevaría mucho tiempo. El proceso se inicia en múltiples sitios y luego cada una de estas cadenas más cortas se unen entre sí. Esta enzima que ustedes están viendo aquí es la helicasa, cuya función es romper los puentes de hidrógenos que existen entre las bases complementarias y así poder exponer las secuencias para su replicación. Aquí entran un par de proteínas que son las proteínas de unión a cadena simple de ADN que evitan que vuelva a formarse la estructura de doble hélice. Acá en el proceso de replicación ustedes van a ver la cadena templada, la que va a servir de molde, y esta es la cadena nueva o nacientes del proceso de replicación. Esta cadena o templado se va a usar como molde en el cual la enzima DNA polimerasa 3 lo que va a hacer es catalizar la formación de los enlaces fosfodiéster en la cadena nueva. Es muy importante lo que ustedes están viendo acá porque por eso se dice que el proceso de síntesis o replicación es semiconservativa. ¿Qué significa esto? Que se va a conservar en la nueva molécula de ADN una cadena vieja y por otro lado una cadena nueva. Eso significa de que sea semiconservativa. Otra cosa que están viendo aquí es que, por ejemplo, esta enzima lo que va a hacer es catalizar la unión, ¿sí?, o la formación de este enlace con la base o con el nucleótido que tiene la base complementaria. Aquí la complementaria de adenina sería la timina. Aquí de la citosina, la guanina. Por eso se dice que el proceso de replicación es bastante fiel. Es más, si llega a haber algún tipo de error, ¿sí?, si acá, por ejemplo, en lugar de unirse una adenina, aquí una timina con adenina, otra base, hay un sistema corrector que lleva a que se saque esa base nitrogenada que está mal y se ponga la correspondiente. En muchos casos este proceso no se llega a reparar y es lo que ustedes conocen como mutaciones. Son fallos en el proceso de replicación o más bien dicho en el proceso de reparación. ¿Sí? La maquinaria de reparación no pudo sustituir esa base mal colocada por la que corresponde y de alguna manera esa alteración o esa mutación va quedando en el ADN. Esta mutación puede ocurrir, por un lado, en células somáticas, que no tiene gran impacto desde el punto de vista biológico, pero sin embargo, si esta mutación ocurre en las células que van a dar lugar a las gametas o dentro de la misma gameta, esta mutación puede ser fijada y transferida a la siguiente generación. Vamos a continuar con el proceso. Entonces, en el proceso de replicación actúa una maquinaria de enzimas muy grande, en el cual, en principio, actúa la helicasa, que abre las hebras. Por otro lado, las proteínas de unión a cadena simple de ADN, que permite que esto se mantenga separada. Y a su vez, para que inicie la síntesis, se necesita un extremo libre, lo que se llama un extremo 3' libre, para que la enzima ADN polimerasa pueda ir colocando de a uno estos nucleótidos. Entonces, aquí ustedes tienen una de las hebras. Esta hebra, si ustedes toman, corre en esta dirección, de 5 a 3'. Entonces, habíamos dicho previamente que la ADN polimerasa es una enzima que solamente puede catalizar la síntesis en una dirección 5'. Entonces, ¿qué sucede acá? Viene otra enzima denominada primasa, que lo que hace es colocar un pequeño fragmento de ARN que actúa de cebador.
¿Sí? ¿Qué significa que sea un cebador? Bueno, es un pequeño fragmento de ARN que se complementa con el ADN y genera un extremo libre para el cual la enzima puede ir colocando las sucesivas bases. Aquí ustedes los pueden ver en el video, como la enzima DNA polimerasa 3 empieza a colocar cada una de las bases usando como molde la hebra vieja. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos dos cadenas de ADN, por lo cual se tiene que suceder la síntesis en ambas. Pero habíamos dicho que esta enzima solamente podía catalizar en una dirección, en dirección 5, 3'. ¿Qué pasa con la otra hebra que tiene una dirección contraria? Bueno, la única manera que suceda la síntesis es que lo haga de fragmentos. Entonces, ¿qué sucede? Viene la enzima primasa, coloca un pequeño cebador y a partir de aquí actúa la DNA polimerasa y extiende esta cadena. Cuando esta cadena llega a este extremo, ¿sí? Lo que va a suceder es que se separa, se libera y va a venir otra enzima que lo que hace es liberar este pequeño cebador. Acuérdense que el cebador que habíamos dicho es de RNA y la cadena tiene que ser de DNA. Entonces esta enzima lo que va a hacer es saca este pequeño cebador, reemplaza por ADN y otra enzima denominada DNA ligasa une la cadena. Y así sucesivamente. Entonces, cuando se habla de replicación, se habla que hay una cadena avanzada y una más lenta. ¿Por qué? Porque esta, a medida que se abre la hebra, va sintetizando en esta dirección. En cambio, en la retrasada lo que sucede es que se tiene que ir sintetizando cada vez un nuevo primer para producir la síntesis de esos pequeños fragmentos. Estos pequeños fragmentos se denominan los fragmentos de Okazaki. Bueno, aquí ven que la enzima hace una especie de loop con el ADN y es el que produce la síntesis. A continuación, ¿qué va a pasar? Cuando termine la síntesis del ADN dentro de la fase S del ciclo celular, también se van a duplicar los otros componentes de las células, en el caso de las células eucariotas, y a continuación va a suceder la citocinesis y la cariocinesis de esas células para dar lugar a dos células hijas. Bueno, pasemos. Entonces, en la otra etapa del flujo de la información genética es desde el ADN al RNA. En este caso específico vamos a hablar del RNA mensajero. Este gráfico que ustedes ven así es el gráfico del flujo de la información genética. ¿Qué significa? Que hay un flujo de información del ADN al ARN mensajero y que a su vez este proceso puede ser reversible. Ustedes a partir de una molécula de ARN pueden generar un ADN. Esto ocurre por lo general en ciertos virus, que son virus de ARN que pueden hacer este pasaje hacia ADN. También el flujo de la información genética ocurre dentro del mismo ADN. Ustedes acaban de ver que el ADN puede producir otra molécula de ADN por el proceso de replicación. También van a encontrar que el flujo de información genética puede ser en este sentido, en el cual a partir de una molécula de ARN se generan otras moléculas de ARN. Esto también sucede dentro de ciertos virus. Y la última etapa de este flujo de información genética es desde las moléculas de ARN a las proteínas. Este flujo de información es unidireccional. Hasta el momento no se ha visto ningún organismo que sea capaz de producir ARN a partir de una molécula de ADN. Entonces, una cosa que tenemos que empezar a definir acá es qué es un gen. ¿Sí? Hasta el momento nosotros dijimos que la información genética se encuentra dentro del gen, pero no hemos definido todavía qué es un gen desde el punto de vista molecular, o sea, dentro del ADN. Entonces nosotros vamos a definir, antes de describir el proceso de transcripción, a qué es un gen. Un gen, desde el punto de vista molecular, se puede decir que es un conjunto de secuencias de ADN de todo tipo. O sea, dentro de esa gran masa de ADN, nosotros tenemos ciertas regiones que codifican para genes. Son secuencias del ADN. Estas secuencias pueden ser de dos tipos, estructurales
o reguladoras. Las estructurales son intrones y exones, y las reguladoras son aquellas secuencias que no generan de por sí el producto, pero sí son necesarias para que este producto se lleve a cabo. Y a su vez, algo muy importante es que ese producto debe ser funcional. Ese producto, que puede ser de la expresión genética, ese producto sí puede ser un ARN, y si este ARN es un ARN mensajero, puede ser una proteína. Pero lo importante es que tanto ese RNA como esa proteína tienen que ser funcionales. Hay muchas secuencias de ADN dentro del genoma que no necesariamente generan un producto funcional, sino que a lo largo de la evolución han sufrido un proceso de mutación y se transforman en los que nosotros conocemos como pseudogenes, que no son genes en sí, son secuencias de ADN que pueden generar algún transcripto o alguna proteína, pero estas no son funcionales, por lo cual no pueden ser considerados como si fuesen genes. Entonces, aquí tenemos un gráfico de qué sería un gen dentro de un organismo eucariota. Lo que ustedes ven representado aquí es una estructura típica de un gen dentro de un organismo de eucariotas. Como dijimos, vamos a encontrar secuencias que son del tipo estructural y secuencias que son del tipo reguladoras. Aquí yo le he marcado en un color verde las secuencias estructurales, que habíamos dicho que están conformados por exones e intrones. Los exones son aquellas partes de la secuencia en las cuales tienen la información que van a codificar en sí ese producto funcional final que nosotros habíamos mencionado. Entre estas zonas hay otras secuencias estructurales que son regiones no codificantes, ¿sí? Se denominan intrones, que no son codificantes pero forman parte de esta estructura del gen. Estas secuencias luego van a ser procesadas y eliminadas de ese producto final. Por otra parte, tenemos también aquellas secuencias que son reguladoras. Próximo a lo que vendría a ser el extremo 5' de este gen, tenemos las secuencias promotoras, que son los lugares en los cuales se va a unir el complejo proteico que va a llevar a cabo el proceso de transcripción. Ya vamos a ver bien en qué consiste el proceso de transcripción. Entonces, estas secuencias reguladoras son necesarias para que este producto logre sintetizarse, ¿sí? Aquí se va a unir, ¿sí? Las enzimas van a reconocer esta secuencia, se van a unir y van a permitir la síntesis de esta secuencia que codifica ese producto. Por otra parte, podemos tener otras secuencias reguladoras que se denominan enhancer, que son secuencias activadoras que por lo general se encuentran a grandes distancias del gen y son requeridas para la síntesis. Estos enhancers también pueden ser otro tipo de secuencias llamadas silencers, que lo que hacen en realidad es inhibir la transcripción. Entonces tenemos dos tipos de secuencias. Las enhancers van a activar o estimular la síntesis del producto, mientras que los silencers no. En general, estas secuencias lo que hacen es generan mayor o menor acceso al ADN. Acuérdense que habíamos dicho que la secuencia de ADN en los cuales se encuentran los genes se encuentran dentro del cromosoma, y ese cromosoma puede estar compactado. Habíamos hecho la metáfora de que tengan ustedes en cuenta que cuando está compactado esto vendría a ser como una especie de un libro cerrado. Entonces, si nosotros tenemos el libro cerrado, es difícil que aquellas enzimas reconozcan estas secuencias y tengan acceso a la información dentro del ADN. En cambio, si yo activo un enhancer, esta secuencia se puede relajar y los factores de transcripción y complejos proteicos se unen a las secuencias reguladoras y permiten la transcripción de un gen en específico. Entonces, esta es la estructura típica de un gen dentro de un organismo de eucariotas. El número de exones y intrones que puede tener es variable, depende del gen. Ustedes van a encontrar genes que está compuesto solamente de un exón, o pueden encontrar, como en este caso, un gen que está compuesto de 3 exones y 2 intrones, y bueno, esto va variando el número.
Aquí también tenemos unas secuencias reguladoras que se llama el 5' UTR, el 3' UTR. Y estas son las secuencias reguladoras del promotor y el enhancer. Entonces, a partir de ese producto, habíamos dicho que la definición de gen era que eran secuencias del ADN, tanto estructurales como reguladoras, que van a dar lugar a un producto final funcional. Ese producto final funcional, el primer producto, que puede ser intermedio o no, es el ARN, ¿sí? Si ese ARN es del tipo ARN mensajero, como ustedes lo ven acá, puede generar una proteína. Pero no todos los genes generan proteínas. Algunos genes lo que generan son, por ejemplo, RNA de transferencia o RNA ribosómico. Todos estos RNAs que acabamos de hablar aquí son RNAs que están implicados en la síntesis de proteína. En cambio, hay otros grupos de ARN cuya función es más bien reguladoras. ¿Qué van a hacer estas moléculas de ARN? Bueno, se van a unir de manera complementaria al ADN y van a activar o inhibir la expresión de ciertos genes. Como ejemplo, tenemos por ejemplo aquí el RNA antisentido o los microRNA. Entonces, lo importante que ustedes tienen que sacar de aquí es que un gen no necesariamente va a generar una proteína. Sí lo va a hacer si ese gen codifica para un RNA mensajero, pero no necesariamente lo hace, sino que también puede codificar un RNA de transferencia, un RNA ribosómico o algún tipo de RNA que regula la expresión génica. Entonces, en este proceso vamos a hablar de la siguiente etapa, que es el proceso de transcripción. En el proceso de transcripción, ¿qué se hace? A partir de la secuencia del gen que está dentro del genoma, dentro del ADN, esa secuencia va a ser transcripta. ¿Qué significa esto? Que la información se va a extraer del ADN y se va a transferir esa información a otro tipo de molécula. Esta molécula se denomina ARN, que como habíamos dicho puede ser de diferentes tipos. Pueden ser de mensajero, ribosómico, de transferencia, regulador, etc. Estructuralmente, este ARN es diferente al ADN. A ver, en principio, químicamente los dos son ácidos nucleicos. La gran diferencia entre el ARN y el ADN es que en el ADN el azúcar es una desoxirribosa. En cambio, en el ARN la pentosa es una ribosa. La única diferencia es la presencia, ven aquí en la diapo, de un grupo oxidrilo. Este grupo oxidrilo está presente en la ribosa y está ausente en la desoxirribosa del ADN. Otra diferencia es que dentro del ARN ustedes van a ver que no hay timina, ¿sí? Acá está la timina en el ADN y acá hay uracilo, ¿sí? El uracilo es una base que está sustituyendo a la timina y este uracilo es complementario a la adenina. Desde el punto de vista estructural, el ARN es de cadena simple. Pero que sea de cadena simple no implica de que va a tener esta estructura de hélice, sino que por lo general el ARN genera estructuras mucho más complejas porque estas se pueden plegar entre sí, las bases de esta misma cadena pueden complementarse sobre sí misma y formar estructuras del tipo orquídea. Ya vamos a ver ahora una figura en la cual muestra esa estructura. Entonces, ¿qué le tiene que quedar claro? Que en el proceso de transcripción lo que sucede es la síntesis de una molécula de ARN a partir del ADN que es utilizado como molde. Si por ejemplo esta cadena que está aquí del ADN es utilizado como molde, el ARN va a ser complementaria a esta secuencia, con la diferencia de que va a estar sustituido la timina por un uracilo. Otra cosa que quiero que hagan es que ustedes se ubiquen espacialmente dentro de la célula. El proceso, habíamos dicho que el proceso de replicación tiene lugar en el ADN y el ADN en las células eucariotas se encuentra dentro del núcleo, por lo cual el proceso de replicación ocurre dentro del núcleo. Por otro lado, hablamos del proceso de transcripción. Bueno, como habíamos dicho, el proceso de transcripción lo que hace es extraer información genética que está dentro del ADN y genera una molécula de RNA. Todos estos procesos ocurren dentro del núcleo celular
durante la interfase del ciclo celular de las células, principalmente la interfase. Entonces, a partir de aquí vamos a sintetizar diferentes tipos de RNA. En el caso de que sean RNAs del tipo regulador, como el RNA antisentido o el RNA o el microRNA, estas moléculas van a quedar en el núcleo. ¿Por qué? Porque estas moléculas cumplen la función de regular la expresión dentro del genoma de esa célula. Ven aquí que habíamos dicho que el ARN generan estructuras secundarias del tipo horquilla. ¿Sí? Aquí ustedes ven esta estructura, más bien terciaria, ¿sí? En el cual forman estas estructuras. En cambio, si el RNA que se sintetiza es un RNA mensajero, como es este caso, esta molécula lo que va a hacer es generar una proteína. Y la síntesis de proteína no ocurre dentro del núcleo, sino que ocurre en el citoplasma. Por lo cual, esta molécula de ARN mensajero va a ser transportada de manera selectiva a través de los poros nucleares hasta el citoplasma, en donde va a ocurrir el proceso de traducción. En este proceso de traducción están involucradas otras moléculas de RNA. Por un lado, las RNA de transferencia, cuya función es llevar los aminoácidos hasta los ribosomas, y estos aminoácidos van a ser los monómeros de estas nuevas proteínas que se van a ir uniendo una tras otra. Y por otro lado, el RNA ribosómico, en el cual junto con otras proteínas van a formar los ribosomas. Entonces, estos RNA ribosómicos van a formar la maquinaria que va a llevar a cabo la síntesis de la proteína a partir de la información que se encuentra dentro del RNA mensajero. Entonces, ustedes tienen que ubicarse espacialmente y saber que el proceso de replicación y de transcripción ocurre dentro del núcleo, mientras que el proceso de traducción ocurre en el citoplasma celular. Entonces, como veníamos hablando, el siguiente proceso es el proceso de traducción. Como dice su nombre, lo que sucede aquí es un cambio de idioma. ¿A qué me refiero? A que ustedes, a partir del ADN, han obtenido la información y han generado una molécula de RNA. Esa molécula de RNA, si es un RNA mensajero, lo que va a hacer es transportar esa información que se encuentra dentro del núcleo hasta el citoplasma para que se lleve a cabo la síntesis de esa proteína. Pero esa proteína habla en otro idioma. ¿Por qué? Porque los monómeros de la proteína no son las bases nitrogenadas, sino que son aminoácidos, ¿sí? Acuérdense ustedes que las proteínas o los polipéptidos son polímeros, ¿sí? Polímeros de aminoácidos. Por eso se denomina este proceso como un proceso de traducción. Pasa de un idioma que es de ácidos nucleicos a un idioma que es de proteínas, de aminoácidos. Entonces, ¿cómo yo paso de un idioma a otro? Bueno, existe una regla, ¿sí? de correspondencia que se denomina código genético. Este código genético que hace que las combinaciones de ciertas bases van a determinar cuál va a ser el aminoácido que se va a colocar en esa posición dentro de la proteína. Este código está formado por tres letras, ¿sí? Lo cual se denomina codón o triplete. Entonces, por ejemplo, ustedes en esta tabla ustedes van a ver que, por ejemplo, aquel codón que está formado por uracilo, 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 va a dar lugar a un aminoácido que se llama fenilalanina. Aquí, por ejemplo, AUG, si ustedes lo buscan en la tabla, que es adenina en la primera posición, ¿sí? Uracilo en la segunda posición y guanina en la tercera posición, y ustedes van a ver que esta combinación, este triplete AUG, va a dar lugar a una metionina, como lo indica aquí. Bueno, este es el código genético, es la correspondencia de aminoácidos por cada triplete de ADN. Una cosa que ustedes van a ver aquí es que en general hay ciertos aminoácidos son codificados por más de un triplete. Si ustedes ven aquí ACU, ACC, ACA, ACG,
todos estos tripletes van a dar un aminoácido que es la treonina, ¿sí? Y van a darse cuenta que en general en la preposición 1 y 2 estas bases nitrogenadas son la misma y la que cambia es la base nitrogenada de la tercera posición. Esto va a suceder para muchos casos y esto se da porque dentro de la molécula del ribosoma existe una cierta flexibilidad que permite que esta tercera ubicación puede variar y aún así generar el mismo aminoácido. Otra cosa es que ustedes pueden identificar tres combinaciones especiales. Estas combinaciones especiales son UAA, UAG y UGA, que estos tripletes lo que van a hacer es determinar cuándo termina la síntesis. Entonces, cuando uno tiene un gen, ¿sí?, y se identifica ese promotor de ese gen, se produce una molécula de RNA. Esa molécula de RNA va a tener una secuencia que va a estar para codificar una proteína. Entonces, ¿qué va a determinar el inicio de la síntesis de la proteína dentro de ese ARN? Bueno, en general también es una combinación especial de bases nitrogenadas, que es la combinación AUG, que codifica una metionina, que siempre es el aminoácido, o casi siempre es el aminoácido que está en la primera posición de la proteína. Si ustedes ven la secuencia de todas las proteínas, van a ver que siempre, o casi todas, empiezan con metionina. ¿Y hasta cuándo sintetizo esa proteína? Bueno, esa proteína se va a sintetizar hasta que esa maquinaria de traducción encuentre alguno de estos tripletes de stop o de finalización y a partir de ese punto va a terminar la síntesis de esa proteína. Entonces, en este pequeño cuadrito ustedes van a ver que si este fuese la secuencia de el gen dentro de esta es la secuencia de gen dentro del ADN, se va a utilizar una de estas cadenas en el proceso de transcripción para generar la cadena complementaria. Y así de esta manera se va a generar un ARN mensajero. Y este ARN mensajero va a dictar qué aminoácidos va a tener la proteína que va a dar lugar. Nosotros aquí vamos a ver ahora un pequeño video, ¿sí?, en el cual se describe el proceso de transcripción y traducción. Una cosa muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta es que en este proceso de traducción intervienen diferentes moléculas que son muy importantes. Por un lado es el ARN mensajero, que es la molécula que trae la información del gen. Es la que va a decir qué aminoácidos va a estar en cada posición de esa proteína que se va a generar. Por otro lado, ustedes van a tener una maquinaria de síntesis. Esa maquinaria de síntesis es el RNA ribosómico, ¿sí? Ese RNA ribosómico va a oficiar de traductor de alguna manera. ¿Por qué? Porque va a ir leyendo la información que se encuentra dentro del ARN ribosómico, dentro del ARN mensajero, y va a catalizar a su vez la formación de enlaces peptídicos en esa nueva proteína. Y un tercer elemento que interviene es el ARN de transferencia. El ARN de transferencia es un pequeño RNA que tiene unido un aminoácido, ¿sí? Y dentro de esa ARN de transferencia tiene una pequeña secuencia que se denomina anticodón. Ese anticodón es el que reconoce el codón, ¿sí? Esas tres bases que nosotros estamos viendo. Ese anticodón va a ser complementario a este codón y una vez que reconoce se va a unir al complejo del ribosoma para ir colocando cada uno de los aminoácidos de la proteína. Bueno, en este video lo que vamos a ver es una animación del proceso de transcripción y traducción. Más específicamente, el proceso de transcripción y traducción dentro de una célula eucariota. Acuérdense que una célula eucariota era aquella que presentaba núcleo, por lo cual el proceso de transcripción va a tener lugar dentro del núcleo celular y el proceso de traducción en el citoplasma, ambos separados por la membrana nuclear. Entonces, dentro del genoma, por ejemplo, en un cromosoma dado, ustedes van a encontrar ciertas secuencias que pueden estar activas, ¿sí? Genes activos.
esa región del cromosoma por lo general va a estar descondensado, ya que es necesario acceder a esa información. Cuando este gen activo es detectado por los factores de transcripción y una enzima que se denomina ARN polimerasa, se une a el promotor y comienza el proceso de síntesis de la molécula de RNA. ¿Cómo sucede eso? Utiliza una de las hebras del ADN como molde y se va catalizando el enlace covalente entre las diferentes nucleótidos. Una vez que esto sucede, llega hasta un punto en el cual termina esa síntesis de RNA y se forma un transcripto inmaduro. Este transcripto inmaduro en el núcleo debe sufrir primero un procesamiento en el cual se elimina ciertas regiones como ser los intrones, las cuales no codificaban el producto, y una vez que es procesado produce un RNA maduro que puede dejar el núcleo y dirigirse al citoplasma. Este transporte es un transporte activo. Una vez que llega al citoplasma, este RNA mensajero se une al ribosoma. ¿Sí? Una vez que se une al ribosoma, el ribosoma empieza a leer la secuencia hasta que llega al codón de inicio de traducción. Acuérdense que ese codón de inicio de traducción, por lo general, era el codón AUG, el cual codifica para una metionina. Otro elemento que va a participar es el RNA de transferencia. Este RNA de transferencia es una secuencia de ARN en el cual podemos identificar una secuencia de tres bases nitrogenadas llamadas anticodón y por otro lado en un extremo unido al aminoácido correspondiente. Entonces, ¿qué va a suceder? Una vez que la secuencia de RNA mensajero se encuentre dentro del ribosoma, este RNA de transferencia va a reconocer el codón que se complementa con este anticodón. Supónganse que este se va a unir al primer aminoácido de la proteína. Entonces, si ese codón que da lugar a la metionina es AUG, el anticodón sería el complementario de la adenina, sería aquí uracilo, ¿sí? Acá tendrías una timina y acá tenía una citosina. Entonces, una vez que este anticodón reconoce ese codón, lo que se va a hacer es el ribosoma va a catalizar la formación de enlaces peptídicos entre el primer aminoácido y el aminoácido subsiguiente. Aquí ustedes ven en este proceso. ¿Sí? Este codón es identificado por el anticodón de este RNA de transferencia, por ejemplo, guanina con citosina, uracilo con adenina, guanina con citosina, y simultáneamente el ribosoma va a ir catalizando la formación de este enlace peptídico. O sea que el ribosoma cumpliría la función del traductor. Acuérdense que aquí se estaba pasando de un idioma de bases nitrogenadas a un idioma de aminoácidos, por lo cual el traductor de ese idioma sería el ribosoma. De esta manera se sintetiza la proteína, la cual va a ser liberada al citoplasma o asociado a una membrana para ser transportada al espacio extracelular. Entonces, hasta este punto nosotros hemos de alguna manera explicado cuáles son los principios de la herencia, ¿sí? Cómo son que se heredan los caracteres desde el genoma al individuo, cómo ese genoma o esa información genética se encuentra influenciada por el ambiente y a su vez, ¿dónde reside esa información? Dijimos que esa información reside dentro del ADN y ese ADN para generar un producto tiene que pasar en principio por el proceso de transcripción. Si ese producto final es un RNA y si ese producto a su vez no es un RNA, sino que más bien es una proteína, va a pasar a través del proceso de traducción. De esa manera va a generar una proteína.